Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Bueno, le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre una conferencia tan importante porque vamos a hablar acá del difícil camino que es pues empezar a transitar en este, pues digamos, en este objetivo de la autorrealización, y sobre todo vamos a hablar de ese trabajo crístico que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de realizar, pues siempre y cuando nosotros así lo deseamos y el anhelo esté presente en cada uno de nosotros. Bueno, esta es la clase número 38 de nuestro temario y es una clase que nos va a llevar a la reflexión y a una autoobservación de lo que estamos haciendo para este trabajo crístico, para el camino de la autorrealización. Como lo hemos visto durante todo este temario, hemos recorrido grandes momentos interiores, ya hemos practicado y comprobado grandes cosas y nos hemos dado cuenta cómo es este camino, y es un camino que nos va templando cada día más y nos va llenando de grandísima sabiduría. Entonces, hoy los vamos a invitar a que sigamos reflexionando, sigamos avanzando en nuestro camino y sigamos comprendiendo lo que representa este camino del Cristo, este camino de la autorrealización. Así es. Adicionalmente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para que reciban todas y cada una de las notificaciones que nosotros semanalmente pues estamos subiendo el material que va correspondiente a esta primera fase, esta fase A, de las primeras 50 conferencias que están íntimamente todas relacionadas pues a este conocimiento y a este gran camino de lo que es la autorrealización. En la descripción de este video van a encontrar los links de descarga para de esta conferencia en PDF, en audio, y adicionalmente van a encontrar este link para que puedan programar una conferencia virtual con nosotros para que podamos resolver cada duda que tengan después de esta conferencia o de cualquier tipo de conferencia que tengamos en el canal. También los invitamos a que dejen cualquier duda que tengan durante el chat de esta conferencia o nos escriban a nuestro canal de WhatsApp para que podamos apoyarlos desde ahí. Ahora bien, ya como hemos mencionado, acá vamos a tratar dos temas importantes que están íntimamente relacionados. Está ese difícil camino por el cual nosotros, cuando ya hemos decidido pues avanzar en nuestro mundo espiritual, en nuestro camino interior, pues acá nos vamos a enfrentar a una serie de circunstancias en donde, pues la verdad, como siempre lo hemos dicho, pues no es muy fácil el camino, pero claro que valdrá la pena. Acá vamos a conocer realmente por qué se nos hace este camino tan difícil, pero a la vez vamos a también hablar de cómo realmente lo podemos sobrellevar y cómo lo podemos lograr. Porque si otros maestros lo hicieron, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad y sobre todo con mucho compromiso. Bueno, y como ya hemos venido comprendiendo, desde el principio sabemos que incuestionablemente nosotros estamos dados a dos fuerzas. Somos una fuerza que está oscura y una luz que nos acompaña en nuestro interior, que es nuestra conciencia, que es este 3% de conciencia, y que está atrapada en un 97% de conciencia. Nosotros tenemos este lado oscuro que ya hemos venido descubriendo, que son nuestros defectos, estos defectos que nos tienen atrapados, que no nos dejan avanzar en nuestro camino. Y es esto lo que vamos a trabajar en este camino del Cristo, en la eliminación de estos defectos. Recordemos lo que hablamos en la clase del Cristo individual. En esta clase del Cristo individual profundizamos este tema del Cristo. Hoy lo que vamos a hablar es el camino como tal, lo que representa este difícil camino, porque es un camino donde nosotros nos vamos a enfrentar. Es un camino que el Maestro Jesús nos lo dejó en una gran enseñanza durante toda esta historia que conocemos, pero desafortunadamente le fuimos dando y cambiando ese concepto, porque el Cristo yace en cada uno de nosotros, y eso lo aclaramos en esta conferencia. Así es, adicionalmente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para que reciban todas y cada una de las notificaciones que nosotros semanalmente pues estamos actualizando en lo que es este canal, para poder entregarles a ustedes pues las herramientas necesarias que lleva este gran conocimiento. Bueno, y entonces este camino
Y el objetivo de esta clase del día de hoy es que vayamos comprendiendo este camino del conocimiento. El gnóstico significa conocimiento. Entonces vamos a trabajar en algo muy importante, es que vamos a empezar a rescatar esta conciencia que tenemos atrapada para llegar a tornarnos más conscientes en este diario vivir. Recordemos que nuestra conciencia está atrapada en nuestros defectos y este es el sacrificio en el que vamos a empezar a trabajar todos los días y lo que hemos experimentado durante estas semanas de práctica. Así es, así como hemos hablado de que dentro de este conocimiento pues existen esas partes, digamos, esas dificultades, acá es importante empezar a comprender de cierta manera que nosotros llevamos también un mundo interior, llevamos algo internamente que pues es importante empezarlo a conocer, solo así nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son realmente tantas preocupaciones, tantos sufrimientos, cómo nos ahogamos muchas veces en las situaciones de la vida, en el diario vivir, donde realmente si nosotros aprendemos a autoobservarnos, a conocernos íntimamente, pues ya veremos que esas cosas a veces realmente se convierten en muy puras banalidades, se convierten como en un segundo plano, porque cuando realmente empezamos a conocer internamente todo lo que debemos, pues digamos de cierta manera eliminar, pues trabajar, avanzar, de verdad que en el plano físico pues las cosas se suelen ver mucho más sencillas. Por eso muchas veces creemos que entrar en estas situaciones, pues no llegamos a situaciones tan difíciles en donde no conocemos ni aceptamos realmente cómo realmente nos complicamos la vida o cómo nos ahogamos en vasitos de agua creyendo que muchas cosas suelen ser situaciones muy difíciles, que no, es inevitable, muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero hay soluciones que pues realmente conscientemente lo podemos hacer. Entonces solo eso se va a lograr por medio de ¿qué? De esta poderosa herramienta como lo es conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, así como hemos mencionado, hay tanta complejidad, hay tantas pues personitas que habitan en nosotros. Normalmente como nos ahogamos en ese vaso de agua por ciertas cosas o circunstancias en la vida, muchas veces caemos en algo importante. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues muchas veces nuestras propias acciones, nuestras propias consecuencias, pues la proyectamos en otras personas. ¿Y qué quiere decir esto? Como anteriormente también lo hemos mencionado, nosotros somos el reflejo del que realmente se nos, pues digamos, se nos representa en la vida. ¿Y de qué manera? Pues nosotros eso lo vamos a ver porque todo lo que nosotros, pues digamos, sentimos, pensamos, o a muchas veces lo pensamos y no lo decimos o no reaccionamos, pero resulta que ante el otro yo sí estoy viéndole un sinfín de defectos, un sinfín de críticas o de juzgaciones, vivo juzgando a este, que porque habla mal, que porque dice tanta grosería, que porque es un mentiroso, que porque es un tramposo, siempre en los negocios, quiere ir más adelante de lo demás. Listo, nosotros podemos ver en el otro pues tanta serie de infinidades de defectos y realmente en nosotros qué está pasando. ¿No creemos o no será que eso realmente se nos hace como un espejo para nosotros? Entonces es ahí donde empezamos a proyectar nuestras propias realidades internas, muy íntimas, las empezamos a proyectar en el otro y no somos capaces de aceptar de cierta manera que quizás el otro está haciendo un espejito muy claro y bien limpiecito ante nuestros ojos para empezar a ver por dentro de nosotros qué está pasando y salir de esas críticas y salir de esas pues de tanta juzgadera y de tanto chisme que pues son digamos fracciones en lo que se proyecta el nosotros pues juzgar a los demás. Bueno, y acá vamos comprendiendo cómo realmente nosotros nos vamos identificando con lo que nos rodea y se nos empezamos a molestar por lo que hacen otras personas. Aquí vamos viendo cómo realmente nosotros nos puede molestar una persona que está hablando mal de otra y nos molesta, o esta persona que está haciendo una actividad y nos empieza a molestar y nosotros nos empezamos a identificar con ellas porque nos empieza a molestar. Recordemos que identificarnos con una situación es ya en sí, ya estamos metidos en esa situación. Entonces vamos a encontrar vemos cómo criticamos a los infieles, a los embusteros, a los mezquinos, etcétera, etcétera, pero al final de todo este tema es que nosotros somos iguales a ellos, porque eso lo traemos en nuestro interior. Entonces es importante que nosotros vayamos comprendiendo y trabajando poco a poco en nuestro interior para que
a medida que vemos esas escenas y nos vamos dando cuenta que lo tenemos en nuestro interior y lo empecemos a eliminar de nuestro trabajo, porque ese es el trabajo interior, es el trabajo del camino del Cristo, es purificar todas estas cosas que tenemos. Entonces aquí nos vamos dando cuenta a medida que nos vamos conociendo que en este conocimiento nosotros realmente tenemos muy poca conciencia. Nosotros realmente vivimos en un estado automático, mecánico, en el diario vivir. Y vivimos sujetos al ego. Y al estar sujetos al ego, nosotros no tenemos potestad en nada. Simplemente ejecutamos lo que el defecto quiere. Ejecutamos que seamos iracundos, ejecutamos ser lujuriosos, fornicarios, y no hacemos de manera consciente absolutamente nada. Entonces, al final de esta historia, lo que va a suceder es que nosotros terminamos una existencia banalmente podemos pasar estas 108 existencias fornicando, haciendo cualquier cosa, adormecidos completamente, y volveremos a esta rueda del samsara. Entonces, ya tenemos este conocimiento, estamos escuchando esta conferencia, tenemos el material para trabajar, entonces ahora hay que despertar, trabajar, sacrificarnos de tal manera que nosotros despertemos esta conciencia, y el sacrificio es negarnos al deseo. Así es. Dentro de ese trabajo que también implica esto, pues la idea principal de empezar a trabajar en nosotros, en nuestro mundo interior, comprender que también dentro de nosotros existen esas oscuridades, pues la idea de este trabajo esotérico realmente es llegar a poder, digamos, lograr lo que es, pues ampliar lo que es nuestra conciencia, pero esto lo podemos hacer ¿cómo? Solo vamos a hacer solo por un trabajo que se hace internamente, se hace con todas estas herramientas que le hemos mencionado, autoobservándonos, muriendo psicológicamente. ¿Para qué? Para poder liberar esa conciencia que solo a nosotros nos pertenece, que nadie más la puede tener, ni mi vecino, ni mi esposo, solo cada uno de nosotros pues tenemos nuestra propia conciencia que hay que empezar a trabajar en ella. Ahora también es importante comprender que muchas veces digamos, digamos de cierta manera es poco probable que nosotros, así como empezamos a proyectar en los demás y empezamos a tener ciertos conflictos digamos, con el entorno, cuando muchas veces pues podemos estar en un estado anímico que no nos ayuda, y entonces vemos que todo lo que nos rodea o todas las personas que se acercan pues no aportan mucho, o en cualquier situaciones pues difíciles que tengamos en la vida. Muchas veces nosotros estamos en una posición donde si estamos en un conflicto interno, en donde pues a diario vivimos en una batalla constante y siempre pensando que es que el otro me hizo, que es que este tiene la culpa, que es que porque aquel hace aquello, que el chisme, que tantos defectos que vemos en lo demás, se nos empieza a generar un conflicto dentro de nosotros. Y si nosotros estamos por dentro en conflicto, ¿qué podemos esperar realmente de nuestro alrededor? ¿Qué podemos esperar en nuestro entorno? Las personas que se nos acercan, pues evidentemente, si nosotros estamos, es como todo, es como un imán, ¿sí? Vamos atrayendo eso a nuestra vida. Si yo vivo pues amargado, vivo iracundo, pues voy a atraer a personas así. Si yo vivo metido entre la codicia, entre la avaricia, la ambición, pues voy a traer a mi mundo personas así. Entonces todo está íntimamente relacionado, y veamos la importancia pues de comenzar a trabajar interiormente, porque solo así en el trabajo interno se va a relacionar por afuera, o digamos en el mundo exterior, pero todo pasa así, solamente desde nuestro trabajo interior. Nada podemos conseguir desde lo exterior a lo interior, sino todo lo contrario, todo viene de adentro hacia afuera. Bueno, y acá vemos realmente la importancia de tener este centro de gravedad muy claro, y nuestro centro de gravedad siempre será este foco por el despertar de nuestra conciencia y por enfrentar estos defectos que tenemos. ¿Y cómo logramos esto? Lo vamos a lograr con la autoobservación, porque es indispensable trabajar la autoobservación. Y la autoobservación lo que nos va a llevar a ser más conscientes en este día a día, porque realmente a medida que nosotros vamos trabajando, nosotros nos vamos a ir comprendiendo y vamos a ir identificando escenas con otras personas, y esa es prácticamente se nos va a convertir como en una regla de trabajo, porque a medida que nosotros empezamos a tener un conflicto con otra persona,
bien sea en el interior, que empecemos a hablar mal de ella porque nos hizo algo, pero no se lo decimos, pero lo sentimos, igual ahí está trabajando nuestra charla psicológica y tenemos que empezar a trabajar esa parte y eso es material para trabajar en nuestras meditaciones reflexivas, para trabajar en este camino interior, para que podamos ir avanzando en este camino del Cristo, porque si nos damos cuenta, este sacrificio como tal, porque vamos a enfrentarnos a grandes cosas, es un sacrificio doloroso, pero sin este sacrificio no tendremos la victoria de autorrealizarnos. Por eso es que nosotros tenemos que ir avanzando en este camino para que podamos ver cambios y estos cambios se dan de manera radical, como ya lo hemos hablado previamente. Así es. Y para empezar a tener ese cambio, pues es importante empezar desde nosotros, empezar a comprender que hay muchas cosas en nuestro mundo interior que quizás desconocemos o muchas veces la podemos tener como idea de qué es lo que está pasando en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, nuestros sentimientos. Hay muchas cositas ocultas dentro de nosotros que muchas veces no las conocemos o cuando las conocemos, pues sencillamente las evadimos o digamos de cierta manera dejamos a un lado para no empezar a ver una realidad en la cual tenemos que trabajar. Por eso muchas veces, y hablando o retomando lo que estamos hablando, cuando esos defectos se van relacionando y se van haciendo presentes en nuestra vida, sobre todo el de la crítica, cuando empezamos realmente a criticar y a juzgar tanto a las demás personas, pues es algo que se encuentra presente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un reflejo de mi propio, pues digamos, de mi propio mundo interior que sencillamente descansa allí y yo pues no me he dado cuenta o desconozco realmente que eso está allí. Y quizás nos digamos, pero es que como yo voy tú me vas a decir o ustedes me van a decir que yo sí juzgo a alguien o yo sí creo que y he visto que alguien ha sido pues es ladrón, ha robado o ha chismeado o ha, no sé, ha hecho realmente algo que no debe hacer, ¿cómo me vas a decir que yo lo tengo? Pues eso no es así. Veamos realmente internamente en qué detallitos mínimos hemos podido presenciar que se nos refleja ese yo ahí en la orejita hablándonos de que realmente pues hagamos algo, así sea lo más mínimo. Entonces es acá importante empezar a comprender eso, que muchas veces eso que reflejamos en el otro está dentro de uno mismo y muchas veces no lo conocemos y tenemos que empezar a hacerlo. Y cuando estamos realmente pues en esta condición de siempre buscar digamos una excusa o siempre buscar en el otro algo que realmente está dentro de mí, ese lado oscuro, pues acá nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros mismos hay muchas, pues hay grandes, digamos, legiones de estos personajes, de estos yoes, pues que se van camuflando poco a poco. ¿Y cómo nos vamos a ir dando cuenta para poder empezar a enfrentar estos detalles? Pues por medio de la autoobservación, por medio de observarnos a nosotros mismos, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy reaccionando o haciendo. Esto se hace a medida de que nosotros trabajamos con esta autoobservación y así poco a poco vamos pidiendo muerte a nuestra madre. ¿Para qué? Para poco a poco ir liberando esas chispitas que se encuentran pues ahí atrapadas y esas chispas se convierten en luz para nuestra conciencia. Entonces imaginemos cómo poco a poco se van prendiendo esos poquitos de luz a medida que nosotros vamos trabajando y vamos iluminando pues esa conciencia que ahorita está totalmente atrapada. Y ya van notando cómo esta senda no es tan fácil y por qué en esta senda muchos se quedan en el camino. Porque no es fácil enfrentarnos a nosotros mismos y de enfrentarnos al deseo y a estos yoes que nos acompañan, estos defectos psicológicos que tienen tanto poder en nosotros. Si queremos enfrentar este defecto, cualquier defecto, nosotros llevamos mucho tiempo alimentando este defecto. Si estamos hablando del defecto de la ira, llevamos más de 20 años alimentando este defecto y de la noche a la mañana nos vamos a enfrentar cara a cara a él y lo vamos a eliminar. Por eso esta senda es una senda del filo de la navaja y el filo de la navaja quiere decir es que no es tan fácil llegar a la meta, pero es posible, ya lo han hecho otros maestros, lo han logrado y nosotros lo podemos lograr. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Trabajando en nuestro interior, comprendiendo este lado oscuro y eliminando cada defecto que tenemos. Pero esta eliminación no puede ser una eliminación con odio ni con rabia para este defecto. Simplemente lo que vamos a hacer es comprender
lo bueno que tenía este defecto, lo malo que nos llevó a cometerlo, y eso lo vamos logrando con las meditaciones, con el desdoblamiento astral, con esta concentración en esta atención en el diario vivir. Entonces, a medida que nosotros comprendemos que tenemos, digamos que estos defectos que están sujetos a esta luna, como lo tenemos lo hemos explicado antes, que como existe una luna que vemos y una luna oscura que no se ve, es exactamente lo que pasa en nosotros. En lo que nosotros sucede es exactamente lo mismo. Tenemos unos defectos tan ocultos que no los reflejamos. Entonces, aquí es muy importante tener eso muy presente y empecemos a trabajar siempre en nuestro interior y estar siempre atentos, que estamos siempre en el filo de la navaja, porque este camino es para valientes y tenemos que estar siempre muy atentos. Así es, y para estar atentos, pues es importante empezar a comprender que acá nosotros, pues luego que iniciamos en este camino, que ya hemos decidido pues tomar un cambio por completo en nuestra vida, pues es importante empezar a comprender que esas partes oscuras que están dentro de nosotros lo maneja una psicología. Y esta psicología, pues digamos, es esa parte lunar que nosotros hemos hablado, que se encuentra pues totalmente ennegrecida, y también nos ayuda a comprender que todas estas psicologías, todas estas reacciones, estos pensamientos, estos sentimientos que se nos da, es porque esa partecita oscura pues ahí está reaccionando. Pero nosotros, cuando ya realmente logramos tener ese anhelo por querer un cambio pues por completo, en empezar a trabajar y a limpiar pues nuestra casa, nuestra conciencia, pues nosotros lo podemos hacer por medio de lo que es cuando ya hemos trabajado en ese cambio, cuando ya hemos decidido pues avanzar en ese cambio radical que hemos querido hacer en nuestra vida, en nuestro proceso, en nuestro mundo interior. Y eso lo podemos ver, que vamos a poder hablar de este cambio radical cuando lo hemos decidido ya, y cómo lo vamos a avanzar a empezar a hacer, pues lo podemos ver en lo que es nuestra conferencia, que la pueden conseguir en el Cambio Radical en nuestro canal de YouTube, y allí podemos ahondar sobre qué hablamos realmente acá cuando ya tomamos la decisión de comenzar en este camino, de comenzar realmente a formar parte de querer trabajar por nosotros, por nuestro ser, por querer liberar toda esta conciencia. Y adicionalmente los invitamos a que se suscriban a lo que es nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para que reciban todas y cada una de las notificaciones que nosotros semanalmente pues estamos actualizando para ustedes. Así como le venimos mencionando sobre esta luna psicológica que está en cada uno de nosotros, en donde estos defectos son los que realmente la rigen y trabajan en cada uno de nosotros, pues esta luna psicológica está totalmente formada por eso que tanto hemos mencionado, por ese ego que nos paraliza, ese ego que sencillamente no le interesa nada que tenga que ver con la conciencia, ese yo, ese mí mismo que siempre está allí presente, que siempre lo vemos en cada situación, en cada momento. Por eso es importante comprender que desde que nosotros empezamos ya a identificar estos momentos donde se nos refleja pues esta luna en nosotros, estos defectos que van allí pues plasmados en ella, pues allí ya vamos a empezar a darnos cuenta cómo poco a poco nos vamos cargando de tantas situaciones, de tantos sentimientos, de tantas emociones, tantas reacciones, que suelen ser elementos muy, digamos, muy pesados, muy cargados para nosotros, que cuando empezamos a trabajar en ellos nos vamos a dar cuenta de cosas que realmente son impresionantes, que uno dice, no puede ser, yo de verdad esto existía y esto yacía en mí. Pero acá eso es lo importante y lo interesante del trabajo, de que nosotros nos vamos a dar cuenta de la realidad que está dentro de nosotros, así veamos cosas pues espantosas o terribles, porque estos efectos tienen pues cosas bastante terribles, pues así tenemos que comprender y aceptar que es un camino que hemos decidido, y que si tenemos ese anhelo y ese centro de gravedad y esa fortaleza para hacerlo, pues vamos a hacerlo, toque lo que toque enfrentar, y sobre todo pues avanzar. Y así vamos a ir poco a poco aceptando pues nuestra realidad para empezar a trabajarla. Por eso esta conferencia es tan importante, porque hablamos de esa dificultad de este camino, porque este camino de cierta manera suele ser, se puede representar muchas veces como cruel, cuando realmente se empieza a decidir y se empieza a trabajar en la autorrealización íntima del ser, pues
hay muchos precipicios, hay muchos realmente abismos en los cuales nos podemos encontrar, de hecho hasta en las experiencias astrales nos los muestran y nos los reflejan, porque esos abismos se muestran por medio de las pruebas que podamos tener, por medio de esa batalla contra los yoes, de ese trabajo arduo de eliminarlos y empezar a estudiarlos, juzgarlos y poder eliminarlos, pues son pasos realmente difíciles, pero que muchas veces podemos comprender que a veces hasta se nos presentan como laberintos. ¿Y cómo es un laberinto? Muchas veces en la vida encontramos un laberinto en que sabemos por dónde entramos y a veces no sabemos por dónde salimos, pero entonces el camino acá es de igual forma. En muchas circunstancias en la vida nos ha pasado, solo que acá la diferencia es que vamos a tener la herramienta de cómo poder avanzar y no ahogarnos en un vaso de agua, por así decirlo. Y este camino nos va dando muchas vueltas y realmente cuando empezamos a observar y si ya hemos empezado a practicar, nos damos cuenta que a medida que vamos eliminando defectos, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a alejarnos de ciertas cosas y por forma natural se empiezan a alejar situaciones. Si éramos unas personas muy borrachos y nos gustaba estar en esta vida nocturna, y ya empezamos a eliminar este defecto del alcoholismo, nosotros, este círculo social que teníamos empieza a cambiar porque nosotros ya no tenemos este defecto que nos está llenando nos está trazando nuestro camino, entonces empezamos a estar solos, nosotros empezamos a liberarnos y empezamos a sentirnos en medio de todo como un poco solos. A medida que nosotros empezamos a ser más conscientes, empezamos a enfrentar grandes pruebas y son pruebas difíciles, pero al final del camino uno avanza y se logra. Ya nos lo dejó claro el Maestro Jesús con el trabajo que Él nos enseñó, que siempre Él caía y siempre seguía, y así es como nuestro trabajo debe ser. Nosotros seguimos en este trabajo interior y empezamos a trabajarlo de una manera, primero empezamos a eliminar nuestros defectos, nuestros detalles de defectos, y empezamos a trabajar con nuestro padre y nuestra madre que nos empiezan a guiar y a caminar. Luego seguimos avanzando en el camino y vamos a ver que en el camino se van a ver cosas muy peligrosas, pero tenemos que trabajar en la confianza de nuestro ser interior, de nuestro Padre, para que podamos salir adelante de ellos, porque vamos a entrarnos a unas situaciones difíciles que hasta la misma muerte tendremos que enfrentar, pero solamente la conciencia nos va a sacar victoriosos de hecho. Por eso, desde que comenzamos a trabajar, hemos decidido seguir este camino, hemos decidido vamos a autorrealizarnos, vamos a hacer unos cambios radicales en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que eliminar este defecto del miedo y tenemos que confiar en el trabajo, confiar en nuestro Padre que tiene toda la conciencia infinita para salir de cualquier problema. No hay problema que en el que hoy tengamos que la conciencia no lo pueda solucionar en segundos. Lo que pasa es que estamos adormecidos y tenemos que empezar a despertar para que esta conciencia nos guíe. Así es. Y es que dentro de este camino hay muchas caras también que el mismo camino nos los va a ir mostrando. ¿Cuáles son de esas caras? Pues hay circunstancias que nos van a llevar a comprender, a quizás creer que por más fuerte que ha sido el proceso y el camino, pues por más duras que han sido las pruebas al inicio, desde el inicio hasta el final, pues tiene su gradualidad. Pero el camino también nos va a ir mostrando cómo nosotros podemos creer que muchas veces cuando vamos muy bien, pues resulta que puede ser que en realidad vamos pues mal y viceversa, cuando vamos muy mal pues puede que resulte que las cosas marchan muy bien. Por eso este camino es tan ambivalente porque de cierta manera y lo importante acá es empezar a autoobservarnos y no engañarnos, no autoengañarnos, porque este camino de por sí solo pues él ya tiene su naturaleza y poco a poco nosotros pues así como tenemos a nuestro padre y a nuestra madre siempre vamos a tener esa guía y ese impulso y aunque muchas veces en tantas pruebas difíciles que pasamos y que pues es parte de su naturaleza nos encontremos solos o en ese desierto completo, aún así pues vamos a tener esa compañía que muchas veces pues como todo puede que no se sienta pero está presente y así a su vez pues este camino también nos permite comprender que de cierta manera pues existen cosas, momentos en la vida en donde ni se sabe cuando usted realmente está haciendo algo bien o cuando realmente está haciéndolo mal.
Y esto solo se vive, ¿por qué? Porque a medida que usted va avanzando, a medida que usted va despertando su conciencia, pues tan solo tiene que dejarse guiar por ella. Es decir, no caer en esa cuerda delgada de que muchas veces creemos que nos guiamos por la conciencia, pero resulta que puede estar el ego allí. Entonces veamos lo importante que es empezar a trabajar en la disolución de este ego para poder así darle libertad a esa conciencia que poco a poco vamos a ir liberando. Entonces es importante comprender que en este camino muchas veces, o lo normal, es normal que a veces se puedan prohibir ciertas cosas cuando creemos que es justo, y pues así es el camino interior. Pues a veces a nosotros nos van a prohibir cosas que creemos que es lo justo, pero lo justo resulta que es realmente lo que está en el trayecto. Y es cuestión de empezar a comprenderlo, digerirlo y pues empezar a enfrentarlo. Y es que en este camino vamos a enfrentarnos a que hay códigos de la moralidad que hoy vivimos como sociedad que no pueden estar acorde a lo que la conciencia del momento en el que estemos, en la situación que estemos, vaya estando acorde. Entonces, nosotros en este tema solamente tenemos que creer en esta conciencia interior que nos acompaña para que podamos realmente avanzar en el camino de la autorrealización. Por eso este camino se vuelve tan complejo, porque ya estamos saliendo de un sistema realmente y empezamos a ser conscientes de todo lo que nos rodea y conscientes de cada momento de nuestra existencia, que es lo que nos está llevando a determinados momentos a no encasillar a estas moralidades o estos códigos de conducta de una sociedad. Son diferentes situaciones que nosotros tenemos que ir comprendiendo y estas situaciones se van a ir vivenciando en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si hay momentos en que nosotros tenemos una pareja, vamos a dar un ejemplo, ¿cuál es el código moral? Tenemos una pareja, pero esta pareja no está haciendo un trabajo interior correcto. Y no te está aportando, pero tú estás avanzando. Te van a decir, vete, organiza las cosas, organiza tu familia, sigue tu camino, porque en este momento no estás avanzando. Y eso ante la vida, si uno tiene una familia organizada y de la noche a la mañana uno decir, bueno, me voy, eso no va a ser fácil y eso está fuera de cualquier conducta moral en esta sociedad. Pero eso son cosas que se vuelven pruebas y esas son cosas que pueden suceder en este camino del Cristo. Por eso se dice que el sacrificio siempre va a estar presente en este camino, porque es que a nosotros nos van templando cada día más para ir comprendiendo realmente de qué estamos hechos y por qué tenemos que hacer méritos para tener esto que representa el despertar de nuestra conciencia al 100%. Entonces vamos a ir comprendiendo y avanzando. Así es, pero por medio de estas pruebas y este mismo camino se nos va a ir presentando pues esa fortaleza que tan solo nuestro Cristo íntimo también lo va a permitir para que nosotros pues vayamos progresivamente avanzando, y Él también lo va a ir haciendo de manera progresiva con cada uno de nosotros. Pero eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando, como este Cristo íntimo, cuando realmente empezamos de cierta manera a despertarlo, a revivirlo en nosotros, pues ese Cristo lo vamos a ver cómo va naciendo como si fuese un niño, así como lo vemos en esta imagen, con una dulzura y un esplendor mágico que solamente pues es indescriptible realmente poderlo decir, pero digamos que simbólicamente de hecho él se refleja así, con ese nacimiento de ese niño, pero ese niño lo tenemos que empezar, pues cada uno de nosotros empezar a darle ese nacimiento, porque él se encuentra en el corazón de cada uno de los hombres. Pero también a la medida que él poco a poco nosotros vamos avanzando progresivamente en el camino, cuando ya él ha nacido, pues él poco a poco pues irá también avanzando, pues irá creciendo y de cierta manera
cuando vamos eliminando esos elementos psicológicos, pues cuando se nos hacen tan indeseables esos elementos psicológicos, esos defectos psicológicos, le vamos a dar apertura a que ese crecimiento de ese niño sea sano, que vaya poco a poco pues ir creciendo y avanzando con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para convertirse en ese hombre completo, que es el objetivo de llegar a serlo. Ya acá hemos hablado de todo este camino, como lo hemos mencionado, de lo difícil y lo complejo que suele ser. Está también muy relacionado a la clase anterior en la que hablábamos también, donde hablamos de las pruebas que también se suelen vivenciar, se suelen pues, es como su proceso natural, pero aún así pues lo importante es avanzar, cuando se tiene ese anhelo de realmente pues querer realmente despertar nuestra conciencia, pues realmente despertar este Cristo íntimo, pues este camino aún así, por más difícil que parezca, pues vamos a hacerlo, vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de cómo está relacionado también ese camino difícil del cual hemos hablado a este trabajo que nosotros hablamos, de este trabajo crístico, de ese Cristo que queremos que realmente, y es el objetivo de que él realmente nazca en nosotros. Como hemos mencionado, es como un proceso normal. Cuando nosotros vamos a traer, digamos, un hijo a la vida, ¿sí? Necesitamos prepararnos, necesitamos, pues, en el caso de las mujeres, limpiar el organismo, pues, estar en un estado, pues, realmente lo aconsejable es que esté en un estado adecuado para que pueda traer un niño, pues, sano y bien a la vida, a este plano. Lo mismo pasa con el nacimiento de este Cristo. Para nosotros poderlo empezar a despertar, tenemos que trabajar con él, tenemos que empezar a eliminar por medio de este trabajo todos y cada uno de estos defectos que se tienen, empezar a identificarlos, empezar a morir detalladamente, de detalle en detalle en el diario vivir, para empezar realmente a eliminar y a empezar a disolver este yo psicológico y este ego que totalmente hoy por hoy nos está manejando, para poder darle apertura a que este niño pueda pues nacer sano, que pueda nacer pues como debe ser. Y tengamos claro algo, el Cristo en nosotros solamente va a nacer cuando nosotros elegimos que este camino vaya a dar. No significa que porque estemos muriendo psicológicamente y cuando lleguemos a este nivel de ir creando estos cuerpos y tomemos la decisión de seguir el camino directo es cuando el Cristo va a entrar en nosotros. De resto, no va a darse ese momento. Y este Cristo se va a presentar cuando nosotros seamos realmente conscientes. Recordemos que lo primero que hacemos es crear nuestros cuerpos, nuestros primeros 5 cuerpos existenciales que se crean a través del sexo. Y cuando tomamos la decisión del camino directo, es cuando le damos la apertura al Cristo. De resto, si no le damos esa apertura al Cristo, nosotros simplemente vamos a llegar a un nivel de nirvana y no vamos a conocer lo que estamos hablando en este momento, a esta gran fuerza que nos va a dar el 100% de la conciencia. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en este trabajo, que va a ser este primer pasito, vamos a empezar a gatear para que este Cristo se nazca en nosotros, tenemos que morir psicológicamente para que podamos avanzar. Y esta muerte psicológica va a hacer que este fuego vaya naciendo poco a poco, porque la única manera de que este fuego crístico esté en nosotros es llegando a creando nuestros cuerpos existenciales, creando esta alma humana para que se conecte con el alma divina y ya lleguemos a ser hombres de verdad, para que logremos hacer superhombres. El superhombre se va a dar cuando el Cristo se encarne en nosotros y empiece a estar en este estado de bebé. Y eso lo vamos a ir avanzando. Por eso lo hablamos muy claramente en la clase del Cristo universal. Por eso vamos a comprender que este fuego crístico es el que va a tomar la fuerza en nuestra vida, las decisiones, y es el evento más importante de lo que podemos hacer en nuestra existencia como tal. Sabemos que nuestra existencia está dada en muchas existencias, pero este es el momento más importante que nosotros hacemos. Entonces es con esta fuerza del Cristo que nosotros vamos avanzando en nuestros procesos. Cuando el Cristo llega a nosotros realmente, Él toma posesión y nos apoya en los procesos, en todos los procesos que hemos venido enfrentando, pero ya vamos a enfrentar a purificar nuestra conciencia, porque es la fuerza del Cristo la que va a eliminar los defectos causa
que nosotros al principio vamos a eliminar son los detalles. Ahora, esto es algo muy importante que tenemos que tener claro, es que nosotros desafortunadamente conocemos un tema del Cristo de una manera muy lejana y nos han engañado y nos han dicho que Él se sacrificó por nosotros y y esta historia que nos han contado en otras doctrinas nos han hecho no nos hacen hecho responsables de nuestras acciones. Este camino, como se habrán dado cuenta, realmente nos hace responsables de nuestros actos y nosotros tenemos causas y efectos de todo lo que hacemos. No significa que porque yo llego y hago un daño a otra persona, me arrepiento y ya no pasó nada. No, señor, es que eso es el camino. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso muy presentes porque este Cristo íntimo que nace en nosotros, es importante que lo veamos, es que es de nuestro interior, es nuestro Cristo, no es el que conocemos hacia afuera, es el que está aquí adentro. Así es, y para así poder comprender cómo realmente eso habita, digamos, este Cristo íntimo habita dentro de nosotros, es importante comprender que este Cristo que tenemos, cada uno de nosotros, es realmente ese Salvador así como se ha hablado de que es el Salvador del mundo, el Cristo que pues hoy por hoy se conoce, pues nuestro Cristo íntimo es el Salvador del mundo, de nuestro mundo interior. Solo por eso es tan importante empezar a trabajar para poder darle ese nacimiento y Él realmente pueda ser esa pieza fundamental que nunca nos va a abandonar y poder trabajar para que realmente alcancemos pues a autorrealizarnos. Entonces acá es importante comprender que este Cristo muchas veces y hasta en el mismo camino él se va a encontrar presente, pero pues solo en circunstancias muy puntuales es donde empieza a surgir cada vez más. Y Él se puede mostrar en este camino, aunque siendo Él perfecto en toda su totalidad, cuando ya alcancemos realmente a tenerlo por totalmente pues resurrecto en nosotros, aunque Él siendo perfecto va a verse como si realmente nosotros pues fuese un Cristo imperfecto, aunque Él siendo casto pues también se puede reflejar como si pareciera que Él fuese pues fuese lo más justo posible, pero muchas veces esto es como si Él realmente se reflejara en nosotros de una manera muy superflua cuando realmente internamente su realidad pues es otra. Es como pues hoy por hoy siempre hemos mencionado que nuestro Maestro Jesús pues Él dejó las enseñanzas de este camino en todo su Vía Crucis y aún así pues Él muchas situaciones tanto difíciles y complejas las dejó reflejadas, que es parte realmente de ese proceso que nosotros vivimos internamente. Y esto realmente se da a medida que vamos trabajando. Cuando nosotros empezamos a ver poco a poco a liberar esta conciencia, a trabajar internamente, pues vamos liberando esos pequeños destellitos de luz. Pero si nosotros realmente seguimos todavía invadidos en el mundo real, en esta serie de defectos y en todo este mundo, pues es como si utilizásemos unos anteojos. Y cuando nos ponemos unos anteojos, digamos, de algún color, anteojos azules o anteojos rojos, pues vamos a siempre ver lo que se nos va a reflejar en estos anteojos, es siempre ir a ver pues lo que el color realmente tiene los anteojos. Si es azul, pues vamos a ver todo azul. Lo mismo pasa acá cuando tenemos pues nuestra vista, donde no hemos empezado a ver internamente, todo lo que vemos por medio de esos anteojos pues va a estar sencillamente digamos, superfluo a lo que él realmente me puede reflejar y no a la realidad que solo habita en nosotros. Y seamos conscientes que nosotros hoy vemos las cosas desde nuestro ego. Y esto lo que representa es que a medida que nosotros ganamos conciencia, vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente. Nosotros hoy vemos las cosas desde una óptica psicológica llena de defectos que no nos permite avanzar en nuestro camino y hacernos cargo de realmente de nuestro proceso. Cuando despertamos nuestra conciencia, llegamos a esta cumbre de ser hombres verdaderos y nos conectamos con este Cristo íntimo que tenemos,
Él nos va a ayudar a hacerse cargo de todos los procesos que nosotros tenemos que enfrentar. Porque si el camino nos ha parecido sacrificado en esta primera etapa, la segunda etapa, que es la de eliminar estos defectos causa, que es vamos a quitarnos de raíz la lujuria, de quitarnos de raíz la ira, y empezamos a purificar nuestra conciencia, pues en ese momento pues nuestra perspectiva del mundo va a cambiar, o sea, enormemente. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a comprender. Y es este Cristo, la fuerza del Cristo, la que nos va a permitir eh, pagar y resistir lo que estos defectos han hecho y lo que esto va a representar en este sacrificio para eliminarlos. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos contextualizándonos en el trabajo y seamos conscientes que poco a poco, a medida que nosotros avancemos en este camino del Cristo, de la autorrealización, vamos a enfrentarnos cada día más a nuestro interior y nuestros defectos para poder purificarlos y despertar esta conciencia. Y esto no es fácil y ya lo hemos vivenciado. Y es que nuestro propio Cristo íntimo, como forma parte y va a ser parte, se va a hacer a cargo de esos procesos psicológicos que habitan en nosotros. A medida que nosotros vamos pues realmente trabajando y él ve el esfuerzo, pues él también va a ir apoyando. Pero acá nosotros a medida que nos vamos enfrentando pues digamos a estos procesos psicológicos, a estos defectos que se reducen a realmente que a estos defectos realmente su objetivo es llevarnos a tentaciones en el camino, a querer realmente de cierta manera buscar que flaqueemos, buscar que nos alejemos de realmente del camino. Y la tentación es solamente, pues la tentación realmente es el fuego. Y si nosotros trabajamos en este fuego, cada vez vamos a tener esa fortaleza que a la medida que vamos progresivamente a avanzar nos la va a permitir pues triunfar ante la tentación, y ese triunfo se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en luz, luz que llega a nuestra conciencia, luz que nos va a permitir pues avanzar y lograr nuestro objetivo. Por eso hablamos de que en el momento de que el iniciado, o en este caso comenzamos a trasegar en este camino, ya hemos tomado esa decisión de ese cambio radical y comenzamos pues a caminar, pues acá el iniciado va a encontrarse con una serie de pruebas tan fuertes y también importantes a comprender, que a veces la vida se va a tornar un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces pues toca enfrentarse a realidades en donde pues por eso enseñamos tanto a negociar, ir a la justicia objetiva, aprender a negociar, aprender a cómo realmente poco a poco vamos enfrentando cada una de estas pruebas, en donde puede ser al nivel, dependiendo del nivel de conciencia en el que vayamos, pues será el nivel de pruebas que tengamos. Por eso se dice que siempre vamos a estar bajo ese filo de la navaja, en donde un lado puede ser difícil y el otro lado también puede ser difícil, y siempre vamos a tener unos abismos ahí, así como lo muestra la imagen, que siempre van a ser espantosos, y pues nosotros tenemos que estar atentos es a mantenernos y seguir avanzando por más difícil que se nos haga, pues recordemos siempre que nunca vamos a estar solos, solo que a los momentos de soledad es cuando más fuerza pues debemos, o es cuando más fuerza tenemos para poder continuar. Y también acá comprendemos que de cierta manera en este camino, pues al momento en que empezamos a disolver estos defectos, empezamos a disolver este ego, pues existen ciertas complejidades que se nos van a presentar en el camino, donde realmente la raíz es que a medida de esas complejidades nosotros podamos salir ileso y podamos realmente avanzar en el camino real, porque dentro de este filo de la navaja pues pueden haber muchas sendas en ese filo que pues se van a ir desprendiendo poco a poco, y múltiples sendas pueden irse pues reflejando, y de cierta manera en su mayoría muchas no van a conducir a ninguna parte, solo algunas de ellas realmente nos van a llevar pues a lo que es ese abismo y a la desesperación. Entonces por eso es tan importante primero comprender por el camino que vamos a pasar, las pruebas que posiblemente vamos a experimentar, y pues que lo importante es avanzar, es comprender que esto es lo que vamos a reflejar, esto es lo que se va a vivir, pero vamos a tener la fortaleza de poder avanzarlo y poder continuar. Y tengamos claro que la senda en la que estamos recorriendo, pues es una senda que nos podrá llevar a diferentes partes.
Recordemos que en el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir el camino directo, el camino del Cristo, esto nos va a permitir comprender lo maravilloso que somos y el trabajo que representa eso. Pero si nos vamos por el camino del Nirvana, que es lo que hemos hablado en clases anteriores, esto nos va a permitir que tengamos digamos que unas majestades, y eso representa, son unos, como a medida que nosotros tenemos cierta más conciencia, tenemos más potestad en muchas cosas. Entonces, tenemos potestad en algunas cosas de la naturaleza, tenemos muchas cosas que otros seres no tienen esa capacidad. Por eso, nosotros perdemos ese foco por entretenernos con estos jueguitos. Y jueguitos realmente es que no nos conectamos a nuestro Padre porque nos entretenemos en las banalidades de la vida. Así hayamos avanzado en un despertar de conciencia muy, muy, muy superficial. Entonces, eso lo que va a terminar es involucionarnos, porque tarde o temprano, como nosotros no cogimos el camino del Cristo, nosotros quedamos con esta parte de conciencia atrapada, que es una conciencia que nos va a devolver a involucionarnos y a terminar otra vez en los mundos infiernos durante un tiempo más adelante. Por eso, esta senda del Cristo es difícil, porque nos vamos a enfrentar a nuestros deseos, vamos a enfrentar cuando tenemos el poder de seguir el camino adelante o seguir o quedarnos acá, porque nos vamos a enfrentar a unas cosas que son dolorosas, pero finalmente todo eso va a ser maravilloso cuando nosotros tenemos el 100% de nuestra conciencia y estemos conectados a nuestro Padre. Eso va a ser algo maravilloso. Mientras tanto, nosotros estamos sujetos a este camino, a este sufrimiento, para eliminar poco a poco estos defectos e ir avanzando en la disolución del defecto. Porque definitivamente, si nosotros nos negamos a nuestros deseos, vamos a despertar esta voluntad, y esta voluntad nos va a llevar a un trabajo del Cristo, y este Cristo va a nacer en nosotros en este camino del trabajo interior. Entonces, vamos comprendiendo realmente cómo la vida nos va llevando en un paso a paso para llegar a este momento, al momento de la decisión de que vamos a seguir al Cristo, y la decisión de seguir adelante, porque no son pruebas fáciles, pero son pruebas que nos van a llevar a momentos maravillosos. Entonces, de todas maneras, es importante que nosotros veamos que en este camino nosotros vamos a pasar por muchas, muchas situaciones, y a veces nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir desgastados por toda la situación que tenemos, pero realmente siempre nos acompaña nuestro Padre interior, y en ese momento, cuando ya más decaídos estamos, el Cristo nos levanta y nos hace seguir adelante. Por eso no nos podemos dejar abatir por las situaciones, porque nunca estamos solos, y eso siempre ténganlo muy presente. Cualquier situación que sea, siempre pasará, y cualquier situación siempre estamos acompañados, y jamás nos va a pasar algo que nos dañe sin la protección de nuestro Padre y nuestra Madre. Entonces, y nuestro íntimo. Entonces, no nos preocupemos, simplemente si nos caímos, avancemos y no nos dejemos doblegar, y no nos perdamos en los laberintos de la vida y en las fascinaciones de lo que hacen nuestros defectos, que nos distraen de nuestro verdadero camino. Así es. Y es que también dentro de este trabajo crístico, así como hemos mencionado que vamos a estar siempre caminando en ese filo de la navaja, pues en este mismo filo se van a conseguir o se van a encontrar situaciones pues realmente engorrosas, situaciones pues bastante complejas y hasta peligrosas. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos despertando la conciencia, pues van a haber muchas cositas externas que también van a estar pendientes. ¿Para qué? Para que pues digamos el alumno de cierta manera no avance, pero bajo esta fuerza de este Cristo íntimo es la que también nos va a permitir poco a poco, a medida que le vamos trabajando y lo vamos apoyando, pues va a ser algo muy recíproco, Él nos va a ir apoyando. Entonces es importante acá comprender que bajo este camino, bajo esas circunstancias o estos peligros que podamos presenciar, acá la moral que muchas veces conocemos como esa moral convencional que se puede
pues escuchar o escudriñar de ciertas maneras por ciertas acciones o ciertas actitudes de cada uno de nosotros, esa moral sencillamente de nada nos sirve cuando es una moral convencional. La moral realmente nos hace siempre esclavos de nosotros mismos, de las costumbres, de las épocas, de las directrices, de las leyes mundanas que pueden haber. Estas morales es importante empezar a comprender que cuando trasegamos en este camino, pues vamos a presenciarlas, pero la moral sencillamente cuando es convencional no va a servir. ¿Por qué? Porque lo que puede ser o lo que fue moral en épocas, digamos, pasadas, lo que pudo haberse existido de que las cosas eran bien de una manera y ahora resulta que eran mal, pues muchas veces pues resulta antes en la historia nosotros veíamos como en las épocas medievales o en las épocas realmente pasadas existía una moral en donde muchas cosas resultaban inmorales, como por ejemplo ir a perseguir a las personas y por una creencia que tengan o por algo que pues han decidido realmente creer en su vida y trasegar así, pues se les iban y se les perseguían y se les mataba. Para ellos esa moral era pues a favor de ellos, a favor de ese ego, a favor de esa serie de yoes y esa multiplicidad de yoes, pues ahí que no han sido disueltos. Cuando para la moral de realmente una persona que puede estar pues medianamente despierta o consciente, pues resulta que eso no es así. Solo la ley se encarga realmente de definir cómo y cuándo realmente usted tiene su trabajo y cuándo lo culmina si así lo desea. Así también, pues, por eso hablamos de que esta moral pues, muchas veces no sirve para nada y es también como hasta como lo vemos, digamos, en muchos ejemplos como de los países. Muchas veces creemos que nosotros acá tenemos en este país en el que nos encontramos, bien sea Colombia, Chile, Perú, pues hay unas leyes y unos parámetros regidos. Pero si yo viajo de un país a otro, resulta que una ley que puede proteger y puedo creer que en mi país es valedera, pues resulta que en el otro puede que no sea tan realmente tan relevante como digamos, no sé, las leyes de tránsito, por así decirlo. Entonces, pues veamos cómo realmente en este trabajo muchas de las cosas que vamos a presenciar y en este mismo camino vamos a presenciar tantas situaciones en donde se hace urgente empezar a disolver el ego para poder así nosotros pues empezar realmente a comprender cómo vamos avanzando y cuándo lo vamos haciendo de cierta manera, cómo lo vamos haciendo muy bien por el camino que es y cómo lo vamos haciendo mal cuando realmente pues es así. Pero esto solamente lo vamos y nos van a apoyar muchísimo cuando a medida que nosotros, es como digamos, a medida de tu esfuerzo será también la medida en cómo a ti poco a poco te irán dando la fuerza y la misericordia y la voluntad para que puedas avanzar. Pero es un mutuo acuerdo, es un mutuo apoyo tanto de nosotros, de ese anhelo y este trasegar y avanzar, como también de querer pues despertar este Cristo y empezar a trasegar en todo este camino. Bueno, y entonces acá vamos comprendiendo que nosotros en este camino esotérico, en este camino interior, empezamos a ver que a medida que empezamos a tener estos cambios radicales de fondo, estas decisiones que realmente nos llevan a este trabajo interior, vamos a ver cómo poco a poco empezamos a transformar nuestra vida. Pero también vamos a ver cómo nos hemos petrificado y nos quedamos inquietos ante cualquier obstáculo que se nos había presentado. Y solamente con este trabajo interior vamos comprendiendo cómo podemos hacerlo y cómo podemos avanzar en el camino. Entonces, veamos algo importante, es que a medida que nosotros vamos avanzando, nos estamos enfrentando y nos estamos sacrificando, pero muy pocos resisten los cambios y muy pocos son capaces de avanzar en unas decisiones tan radicales en la vida. Porque es que no es fácil tomar decisiones y cambiar radicalmente las cosas. Y prefieren quedarse quietos en el tiempo, vivenciando algo o con un dolor, que tomar decisiones radicales en la vida. Entonces, las personas prefieren seguir encariñados en el dolor y en el sufrimiento en el que vivimos que enfrentarlos y cambiar esa situación. Y eso tenemos que ser muy conscientes porque son defectos que realmente nosotros tenemos y tenemos que cambiar esto. Porque cuando algunos cambios de nuestra vida
se vuelven hasta inmoral dentro de nuestra sociedad. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a ser conscientes y a ver las cosas de una manera muy objetiva, pero desde nuestra conciencia, no desde la óptica del ego, porque cuando nosotros vemos ese trabajo desde el ego, vamos a ver que realmente no tenemos un objetivo claro, un centro de gravedad claro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir comprendiendo que el camino en nuestra sociedad nos tenemos que desencasillar de ella, porque es muy diferente lo que nuestra conciencia nos dicta a lo que la sociedad en sus estructuras económicas y sociales tiene para que sigamos en el camino. Entonces, nosotros tenemos que ser claros que nuestro centro de gravedad es el trabajo interior y que en el trabajo interior lo primero es nuestro Padre íntimo y que este Padre íntimo es el Cristo el que nos está llevando para que logremos despertar el 100% de conciencia. Y recordemos que muy pocos son capaces de soportar este camino de llegar a despertar el 100% de conciencia. Así es, pero es que dentro de este mismo conocimiento que hemos hablado, de este Cristo íntimo que yace en cada uno de nosotros, es incuestionable y la verdad pues eso se puede comprobar a medida que se va avanzando en este camino, en donde ese Cristo siempre está manifestándose, poco a poco se va a ir manifestando. Sin embargo, él, aunque se encuentre y parezca oculto, se encuentra en cada uno de los corazones de nosotros, es esa esencia pura que existe en cada uno de nosotros y es real, pero eso solamente lo vamos vivenciando cada vez que nosotros pues vamos comprometiéndonos y vamos teniendo esos avances en este camino. Y aunque él muchas veces se suele estar como oculto, él es realmente dentro de su trabajo, él es el que se va a estar también encargando de esos estados psicológicos. A medida que nosotros pues realmente empezamos seriamente a autoobservarnos y a morir y empezar a disolver este ego y este yo, pues sencillamente él va a estar allí para darnos esa fuerza y apoyarnos para que él realmente pueda hacer su trabajo magno, ese trabajo real que solo él lo puede hacer. Y aunque él muchas veces siendo desconocido por muchos de nosotros, porque pues como lo mencionaba Alejandro, lo vemos quizás reflejado en algo exterior y no que pertenece a nosotros y no que está dentro de nosotros, pues muchas veces él suele ser hasta calificado como cruel, como inmoral, como totalmente perverso, pero es que como todo, lo que se desconoce pues sencillamente se critica más fácil. Pero ahora veamos cómo resulta tan paradójico que muchas veces de cierta manera en ciertos dogmas, ciertas religiones, se adora realmente al Cristo que se representa y sin embargo lo justifican de cierta manera o lo acomodan de una manera tan, digamos, un poco hasta cruel. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo hacen es por medio de estatuas o realmente hay tantas personas que por su nivel de conciencia que quizás se encuentra pues totalmente adormecida, pues allí llegan a tener a un Cristo y lo dibujan y hasta nos lo venden de una forma exterior, ¿sí? Desde un tercero, como lo mencionaba Alejandro, desde un Salvador tercero que va a hacer las cosas por mí, cuando realmente no resulta así. Nosotros si no trabajamos en nosotros mismos, pues sencillamente no tendremos apoyo, como decían, pues ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, acá vemos y hoy por hoy en la sociedad vemos cómo este Cristo está siendo adorado y está siendo dejado pues en ese Cristo histórico, que si bien nuestro Maestro Jesús pues dejó una enseñanza importante, es para realmente empezar a hacerla internamente, porque si Él lo pudo lograr, por nosotros también lo podemos lograr. Entonces es entender cómo es tan paradójica esta situación de querer adorar a un Cristo histórico, a un Cristo que se quedó en la historia y se queda por medio de estatuas o de dogmas o de muchos conceptos, cuando realmente no se está reconociendo ese Cristo íntimo que está dentro de nosotros. Y eso solo lo podemos reconocer solamente trabajando única y seriamente en nuestro interior. Y muchas veces las personas no pueden, hasta nosotros mismos en ciertos momentos de la vida no podemos concebir cómo realmente un Cristo, como nos los han dibujado, como nos los han, digamos, vendido,
que es inalcanzable, que es tan poderoso, porque realmente es muy poderoso, cómo realmente nosotros no podemos llegar a él, cómo lo vemos desde un lado tercero cuando realmente se encuentra en cada uno de nosotros, en ese corazón de cada uno de nosotros que tenemos y en esas múltiples, pues digamos, bondades que él se va reflejando, pues es impresionante cómo no salimos y cómo muchas veces las personas suelen caer en esa ambivalencia de creer pues sencillamente en una estatua o en un dogma o en unas doctrinas en donde pues si no se empieza a experimentar y si no se empieza a vivenciar, pues sencillamente todo queda pues ahí en lo arcaico y como una biblioteca donde se reciclan cosas y ya, no avanza más. Y acá vemos cómo realmente es tan fuerte este tema que muchas veces nosotros vemos al Cristo desde una manera exterior y nos cuesta entender y vamos a pasar de manera grosera por muchas personas al momento de explicarles que realmente hay que ser responsables de nuestros actos y no hay que pasarle nuestros actos a otras personas para que se sacrifiquen por nosotros porque nosotros tenemos la capacidad de responder por lo que hemos hecho. Esto es una gran enseñanza y obviamente esto va a generar muchísima controversia y va a generar un choque en nuestro interior, porque ya se nos acabó ese momento de mentira y de pereza, de pasarle nuestra responsabilidad a otras personas. Tenemos que ser responsables a nosotros mismos. Por eso es que este Cristo siempre fue muy revolucionario. Es el Cristo, somos rebeldes porque salimos de lo que nos han enseñado de una manera muy triste y muy limitada. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos responsables de nuestra vida y ese es el primer principio. Y al ser responsables, pues nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar con dolor y con sufrimiento todo lo que hemos hecho y tenemos que negociar y tenemos que seguir este camino que el maestro nos dejó si queremos realmente despertar nuestra conciencia. De lo contrario, nosotros vamos a ver las cosas diferente como lo hemos venido conociendo de manera adormecida y seguiremos viendo ese Cristo ahí lejos, crucificado, que hizo algo hace 2000 años y que lo que yo haga hoy lo voy a recibir en perdón por lo que él hizo hace 2000 años. Eso es algo que no está muy normal en nuestra psiquis si lo llevamos a un análisis objetivo de las acciones de nuestro diario vivir. Ahora vayamos mirando por qué él en ese momento decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que obviamente cuando nosotros actuamos desde nuestros defectos y nosotros juzgamos y criticamos desde el defecto, nosotros realmente juzgaremos a diestra y siniestra y llegaremos a juzgar a personas que pueden tener mucha más conciencia que nosotros, pero ellos en su infinita misericordia, porque están guiados por su ser, no nos van a juzgar de esa manera. Pero la justicia divina a nosotros sí nos va a pasar factura por todo lo que decimos y las acciones que hacemos. Entonces, por eso cuando trabajamos en esta unidad múltiple perfecta que es el Cristo íntimo, que es este 100% de conciencia, que como vemos en la imagen y como la hemos visto desde el principio de este temario, está en nosotros, nosotros brillaremos como un sol y haremos cosas inimaginables y sentiremos cosas inimaginables que hoy nuestros defectos no lo pueden, nuestra mente no la puede entender ni concebir. Por eso tenemos que empezar a ser conscientes del trabajo y a no decaer y a no desfallecer en lo que estamos haciendo. Por eso veamos lo importante que es empezar a realmente a comprender que esa fuerza habita en nosotros. Acá el objetivo principal es empezar a trabajar en ella, empezar a darle pues realmente ese nacimiento que necesita para poder pues nosotros avanzar y lograr este objetivo. Pero esto se nos hace necesario empezar a encarnar este propio Cristo íntimo. Esto es lo fundamental para cada uno de nosotros y sobre todo en este trabajo, pues en este trabajo donde un avance paulatino o un avance mínimo, así sea, usted
pues se nos hace importante para cada uno de nosotros internamente y en esta conciencia que estamos esperando, pues digamos, despertar. Por eso es fundamental encarnarlo y así poder realmente trabajar eliminando este yo pluralizado, eliminando este ego por completo y poder darle apertura a ese Cristo íntimo, ese Cristo que en su infinita perfección trabaja con nosotros, trabaja en nosotros a medida que nosotros poco a poco vamos esforzándonos para trabajar en nuestro avance. Como lo hemos dicho, es como todo, para un esfuerzo pues sencillamente hay su recompensa y acá también pues resulta así. Y Él va a estar pues aquí apoyándonos a medida que nosotros vamos también pues esforzándonos en avanzar en este trabajo, en hacerlo conscientemente cada vez nuestra vida, cada una de las circunstancias, el empezar a identificar estos defectos y empezar a morir psicológicamente. Y es que muchas veces puede resultar hasta ciertamente un poco, digamos, abrumador o sorprendente y que muchas veces este trabajo, si lo vemos desde la parte que tan fuerte que es y tan dolorosa que es, como digamos lo hemos mencionado, como la enseñanza que dejó el Maestro Jesús, sobre todo ese via crucis que pasó, un via crucis que nosotros internamente también vivimos a medida que nosotros vamos avanzando en este camino y lo vamos despertando a Él, a este Cristo íntimo, pues este camino tan doloroso solo Él lo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis, dentro de cada uno de nosotros. Entonces veamos la responsabilidad y sobre todo ese infinito amor, sabiduría que existe en Él, que nosotros pues tenemos la responsabilidad de empezarla pues a despertar para que Él empiece realmente a tomar el timón de nuestro objetivo de vida. Y ya vemos cómo el maestro nos dejó la guía realmente. Desafortunadamente nos fueron distrayendo de nuestra realidad, pero gracias a la sabiduría que vamos ganando poco a poco, vamos comprendiendo que realmente este camino es para que nosotros tomemos la acción y seamos constantes, porque es posible hacerlo, porque otro lo hizo, porque nos dieron el ejemplo y nos dieron la fortaleza para poder desarrollar. Por eso se dice y el maestro decía, ayúdate que yo te ayudaré, o a Dios rogando y con el mazo dando, es porque nosotros este trabajo tiene que ser constante y nosotros tenemos que poner la directriz del trabajo, o sea, no es que nos sentemos y nos quedemos quietos en la casa sin hacer absolutamente nada, sin pensar nada, no, vamos a seguir viviendo nuestra vida, pero vamos a enfrentarnos a nuestros defectos como tal. Y estos defectos se enfrentan es vivenciándolos y dándoles muerte psicológica, porque es con la muerte psicológica y con el nacimiento espiritual que nosotros vamos a ir dándole este fuego y vamos a tener estas maravillosas experiencias y vamos a hacer estas negociaciones y andaremos en nuestros viajes astrales explorando, conociendo, vivenciándolo, compartiendo el conocimiento que hemos vivido con otras personas para que poco a poco todo este compendio de cosas nos vaya llenando de sabiduría y nosotros podamos avanzar en el camino, porque es así que nosotros realmente lograremos encarnar este Cristo individual y lograremos comprender y salir amantes de este camino. Por eso esta conferencia de hoy es para dejarnos claros que realmente eso no es una cosa tan fácil de hacer, pero tampoco es una cosa imposible de hacer. Así es, comprendamos poco a poco de que este trabajo, no, por más que lo veamos complejo y muy difícil, pues se puede lograr, todo depende de nuestra condición, de nuestro anhelo de quererlo hacer y de poder despertar realmente poco a poco ese Cristo que está dentro de nosotros. Solo así nosotros podemos salvar nuestro mundo interior. Este Cristo íntimo nos va a permitir eso, salvar realmente este mundo interior profundo que tenemos en cada uno de nosotros. Pero siempre recordemos que pues con el apoyo que nosotros le demos, pues Él también nos va a dar ese apoyo. Y sin embargo, muchas veces, aunque flaqueemos en el camino, aunque existan tantas pruebas duras, pues de igual forma allí va a estar esa fuerza que nosotros pues poco a poco tenemos que irnos impulsando. Es algo muy mutuo. Si nosotros nos esforzamos y empezamos a trabajar seriamente, pues vamos a tener las ayudas, vamos a tener los apoyos necesarios para cada uno de nosotros.
Así que bueno, esta conferencia es tan importante y les dejamos como reflexión esta frase tan importante como lo es: el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Y si nosotros realmente queremos salvar nuestro mundo, queremos salvarnos a nosotros mismos, no hay que buscar a nivel externo, todo se encuentra a nivel interior y es importante empezar por eso a trabajar desde nosotros, desde adentro, y así pues veremos cómo realmente apoyamos este mundo exterior, que es una gran escuela que no solamente nosotros acá y en este planeta lo podemos lograr, solamente acá se pueden lograr pues esos soles que necesita la humanidad, que necesitamos nosotros pues empezar a crear. Así que bueno, si desean mayor información de esta conferencia, recibir el audio de la conferencia, PDF o tutorías pues totalmente personalizadas, pueden hacerlo por medio de nuestro WhatsApp. Con todo gusto pues allí nos encontramos y adicionalmente pues los invitamos a lo que es nuestra próxima clase. Bueno, esta próxima clase es la conferencia número 39 y vamos a ver un tema muy interesante que es la no identificación de las cosas en nuestro diario vivir. Esta clase es tan interesante porque nos va a permitir comprender y es como otra óptica para ir avanzando en la muerte psicológica y en este diario vivir, para que podamos ir comprendiendo cómo realmente somos tan mecánicos y cómo podemos con la mecanicidad salirnos de esta mecanicidad y empezar a implementar nuestras prácticas del diario vivir. Así es. Adicionalmente, los invitamos a que pues, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en donde también, pues acá como lo ven en la pantalla, nos pueden seguir. Allí también estamos entregando toda la información de valor que va relacionada a lo que es este temario. Y pues con todo gusto también pueden dejar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, acá abajito en los comentarios la pueden hacer y con todo gusto pues nosotros las atenderemos. Bueno, y en nuestro canal de YouTube van a encontrar todas las conferencias, pero en la primera lista de reproducción van a encontrar las 4 primeras prácticas fundamentales para este conocimiento. Con la primera conferencia, para los primeros que están viendo esta conferencia, encontrarán la práctica de la transmutación de la energía creadora sexual. En la segunda, la muerte psicológica. En la tercera, el desdoblamiento astral. Y en la cuarta, el ahorro de nuestra energía en los diferentes centros de nuestra máquina humana. Así es, y bueno, acá también tienen a la disponibilidad de ustedes pues este canal donde se encuentran las demás conferencias que hemos pues entregado. Hemos actualizado este canal para que también la consigan allí. Los nuevos que están llegando puedan retomar estas conferencias anteriores que están íntimamente relacionadas unas con otras, como nos hemos dado cuenta. Y pues los que ya han llegado a esta clase, pues agradecerles esa constancia y esa fuerza que su ser realmente los ha guiado y pues a mantenerse en estas conferencias, en este temario y sobre todo llevarlo a lo que es este conocimiento, a nuestra práctica, a nuestro diario vivir. Así que pues la invitación es principalmente darles las gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar presentes en esta conferencia y pues la invitación es avanzar, veamos cómo poco a poco vamos conociendo todos esos pequeños detallitos que se encuentran en esta conferencia tan importante de este Cristo y este camino tan difícil, pero a la vez no imposible que tenemos, pues solamente tenemos que lograrlo para lograr ese objetivo único y exclusivo que es pues realmente autorrealizarnos, lograr despertar ese Cristo íntimo y esa conciencia por completo, porque solo así nosotros lograremos pues realmente salvar nuestro mundo interior y salir pues de todo este sufrimiento y de situaciones tan engorrosas en las cuales pues estamos y sobre todo aprender a enfrentarlas. Bueno, y esta conferencia fue un poquito larga, la compensación de la anterior que nos gastamos solamente 20 minutos. Entonces, los esperamos en nuestra próxima conferencia, será el domingo a las 8 de la noche, a las 10 de la noche en Chile. Y bueno, esperamos que en Chile sea un horario que todos nos puedan ver, pero recuerden que estas conferencias quedarán grabadas para que ustedes las puedan revisar al otro día. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos una feliz noche y hasta la próxima. Claro chao, que chao. Sí. Chao, chao.